hablar sobre esos accesos y catéteres en las unidades de cuidados intensivos, que muchas veces vienen en el paciente que es el posoperatorio inmediato, que fueron colocados generalmente en las salas de cirugía. Entonces, aquí dentro de las generalidades podemos ver que debemos siempre estar en un lugar tranquilo, en un lugar siempre trabajar con las mejores formas y con el mejor ambiente posible. Entonces, con respecto a los catéteres, que es uno de los procedimientos más invasivos y en los cuales se coloca mucho en las salas de cirugía, vemos que las infecciones de catéteres son las que normalmente nos atacan en este tipo de pacientes en salas de cirugía. En Estados Unidos de 150 millones de catéteres intravasculares, tenemos que a veces se colocan 5 millones de catéteres de arteria pulmonar, 500,000 catéteres tunelizados, y eso más o menos un costo por episodio de 840 millones en el caso de pacientes que presentan infecciones de catéteres. Vemos que, como les decía anteriormente, en Estados Unidos se producen casi 250,000 casos de infecciones asociadas a estos dispositivos intravasculares, que deben tener la mejor práctica en el cuidado y en el mantenimiento del mismo. Esto va desde la inserción hasta el mantenimiento y retiro del mismo. El 90% de esos casos de infección están asociados a esos dispositivos vasculares, que son los catéteres venosos centrales, y tenemos otro tipo de dispositivos que también pueden ser las líneas arteriales o cualquier otro dispositivo que se están utilizando últimamente, que son las mediciones de la presión intracraniana y entre otros más. Pero la incidencia de este tipo de infecciones con el uso y el mantenimiento de este tipo de dispositivos se encuentran que en Latinoamérica la infección de catéteres está casi que en un promedio de 6.8 por cada 10 días de uso de líneas arteriales, de líneas centrales. Entonces, es aquí donde reviste importancia y se han estudiado en muchos casos, como lo demuestra en este estudio, en el cual se reportaban la incidencia de infección asociadas a catéteres y esos factores relacionados que tenían en un hospital de tercer nivel, y nos encontramos que este diagnóstico de infección estaba asociada generalmente cuando se estudiaba con las nutriciones parenterales y cuando se hizo un estudio con el uso de nutriciones parenterales, y en las cuales nos mostraba que en falla intestinal estaban esta serie de patologías que están englobadas o están encajadas en lo que se llama falla intestinal. Y es aquí donde también nos demuestra que más o menos se conservaba el mismo nivel de infecciones por catéteres. Pero entonces, ¿por qué es importante nosotros conocer? ¿Por qué es importante nosotros? Porque es importante nosotros conocer este tipo de comportamientos en el manejo de los catéteres, porque nosotros al conocer cómo y en qué momento del uso y el mantenimiento de estos catéteres, nosotros podemos determinar en qué momento se empiezan a presentar las infecciones de catéteres, y podemos determinar, haciéndole un seguimiento y haciéndole una medición exacta, podemos determinar en qué momento para poder implementar las medidas correctivas del caso. ¿Sí? Y no me corre. Entonces podemos ver que aquí se realizó un estudio en Colombia con 10 hospitales, y se encontraron que el 36% de esos pacientes en esos hospitales se tenían un diagnóstico de sepsis, y que la incidencia de las tasas de catéteres era de 31 por 1,000 pacientes hospitalizados en camas por infección del torrente sanguíneo, y que de esos 31 pacientes, el 9% estaba causada por catéter venoso central. Y entonces la tasa que reportan para Colombia es de 12.9 a 3.5 por 1,000 días catéteres. En muchas instituciones y en nuestras instituciones las tasas son bastante bajas debido a los controles que se han realizado
debido a los controles que se han realizado en el manejo de este tipo de catéteres. Y podemos observar que más o menos el 15% de los pacientes que nosotros atendemos desarrollaban alguna complicación secundaria al uso de este tipo de dispositivos. ¿Y estas qué complicaciones cómo pueden ser? Pueden ser mecánicas o complicaciones infecciosas, en los cuales pues, al ser mecánicas se podrían presentar una ubicación equivocada o una mala ubicación del catéter, neumotórax, hemotórax, por una técnica en ese momento de pronto desafortunada o un incidente que se presentó, complicaciones infecciosas que esto están secundarios al cuidado que uno le brinde, complicaciones químicas como la flebitis y como lo podemos ver aquí también se pueden producir flictenas por el uso de pronto de sustancias vesicantes. ¿Listo? Pero entonces nos encontramos que en la unidad de cuidados intensivos el paciente va a requerir una cantidad de catéteres de los cuales nosotros nos vamos a tener que preguntar para qué utilizamos, qué catéteres vamos a utilizar y por qué vamos a utilizar esos catéteres. Vamos a utilizarlo porque de pronto necesitamos para la administración de líquidos endovenosos y de pronto también además para la administración de medicamentos, de todo tipo de medicamentos, inotropía, vasodilatador, vasodilatador o inotrópico o algún antibiótico, un protector gástrico, especialmente también para la nutrición parenteral, la monitorización hemodinámica, que han surgido en el mercado una serie de catéteres que nos ayudan a maximizar ese cuidado y a tener una monitorización directa en este tipo de pacientes. Pero también nos ayudan a ver la perfusión distal, a ver la perfusión cerebral, y entonces este tipo de catéteres nosotros debemos saber para qué se van a utilizar, debemos conocer el tipo de dispositivos que vamos a presentar y que vamos a colocar y para poder desarrollarlo. Entonces, antes de definir qué dispositivo vamos a utilizar, debemos pensar primero que debemos priorizar a que el dispositivo tenga el menor riesgo de complicaciones y sea uno de los dispositivos menos invasivos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a colocar un dispositivo, tengo que asegurarle a ese paciente que la persona a quien la va a colocar y que el paciente que lo vamos a colocar vaya a tener el menor riesgo. Va a tener que determinarse también utilizar ese tipo de dispositivos acorde a las características de la terapia intravenosa. No es lo mismo colocar un dispositivo para una administración de unos líquidos endovenosos, de una recuperación de un posoperatorio que va a durar pocos días, por decir un apéndice que posiblemente es para la administración del dolor y para la administración del antibiótico, a diferente al paciente que está en unidades de cuidados intensivos, que está completamente complicado, en el cual está alterado hemodinámicamente y nosotros tendríamos que mirar ese tipo de dispositivos debe estar acorde con la terapia intravenosa y el monitoreo de la hemodinamia a la cual le vamos a presentar. ¿Listo? Entonces, es aquí cuando el personal de enfermería dice, ¿cuál catéter debo elegir? ¿Cuál es el mejor sitio de la inserción? Y es seguro para el paciente. Nosotros debemos brindarle al paciente ese tipo de seguridad. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar qué tipo de catéter debemos preguntarnos. ¿Cuánto tiempo más o menos proyectamos nosotros que sea la terapia? Si es un uso de la terapia intravenosa que no exceda más o menos 6 días de este tipo de terapia, podemos utilizar un catéter de línea media, en el cual es un catéter largo, en el cual la posición va a estar, no es un nivel central, va a estar a nivel del axilar o al nivel de la subclavia y todavía no es considerado como un catéter venoso central. Y este tipo de catéteres no se debe utilizar en terapias vesicantes ni irritantes y pueden durar más o menos entre 1 a 4 semanas como máximo, y acuérdense que tampoco deben utilizarse en pacientes tengan
Nutriciones parenterales. ¿Por qué las nutriciones parenterales? Porque las nutriciones parenterales totales generalmente tienen osmolaridades mayores de 1200, 1300 y nosotros podemos con este tipo de catéteres, y se lo recomienda la INS y lo recomienda la CDC, que no deben ser utilizados porque no quedan a nivel central. Al ser considerados como una periférica larga, al quedar ubicados en parte de la subclavia o en parte del axilar, no les está garantizando a ustedes la presencia de la protección ante este tipo de osmolaridades. Se deben considerar también en este tipo de catéteres esos medicamentos, soluciones como antibióticos que puedan hacer reemplazo también de fluidos y analgésicos y que las características puedan ser toleradas por una administración de una vía periférica. Y como yo les decía anteriormente, no usarlo con infusiones continuas en soluciones vesicantes ni nutriciones parenterales o en aquellas que tengan infusiones mayores, que tengan osmolaridades mayores de 900. Entonces, es aquí cuando nosotros nos podemos a pensar qué es la osmolaridad, y esto lo tenemos que tener muy presente cuando nosotros estamos administrando medicamentos para evitar ese tipo de complicaciones químicas en el paciente. La osmolaridad es la concentración de esos solutos disueltos en una solución. Entonces, es más o menos en sangre, puede ser entre 200 y 900, de 290 a 305 miliosmoles, y esta osmolaridad que nos va a causar, si es una gran osmolaridad, lo que nos va a causar es una irritación dentro de la íntima de la vena, y es allí donde nos producen esa flebitis. Eso que representa la osmolaridad, representa la tonicidad de la solución, y es la forma como eso afecta la solución al volumen de las células, y pueden ser isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. De acuerdo a este tipo de soluciones, nosotros es allí cuando nosotros vamos a decidir qué tipo de catéteres, y cuando se pueda permitir osmolaridades hasta 890, se pueden administrar por un catéter de línea media. Entonces, cuando se utiliza un catéter venoso, nosotros debemos tener en cuenta el diámetro del catéter, ¿sí? Para poder nosotros determinar y poder tener el cuidado que este diámetro del catéter, al estar en contacto con la íntima de la vena, debe quedar un espacio como un remanente para que esa misma turbulencia sanguínea no se puedan presentar ese tipo de reacciones de flebitis química. Y debemos que ya cuando no podemos utilizar definitivamente la vía de catéteres de línea media o catéteres venosos periféricos, que lo normalmente que utilizamos, que aguantan osmolaridades mayores de 800, 890, pasamos a otro tipo de catéteres que son los llamados los catéteres venosos centrales, que vamos a encontrar en el comercio en diferentes de presentaciones y con diferentes usos. Aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí vamos a administrar con soluciones vesicantes, vamos a administrar soluciones con pH entre 5 y más o menos 9, que ya son soluciones básicas. Vamos ¿cómo es? Asegurar que este catéter, cuando se dice un catéter venoso central, tiene que quedar 2 centímetros antes de la unión cavoatrial. ¿Para qué? Para poder asegurar que ese flujo de la vena cava, que es más o menos de 2000 mililitros por minuto, nos pueda ayudar a bajar un poco la osmolaridad y a poder administrar en forma segura este tipo de medicamentos. Y qué osmolaridades permiten este tipo de catéteres, mayores de 900 miliosmoles, y las terapias debemos garantizar que cuando se coloca un catéter de este tipo, ojalá fuera una terapia mayor de 7 días, pues porque siempre el procedimiento es bastante invasivo. Este tipo de catéteres venosos centrales los podemos categorizar como de corta duración, de intermedia duración o de larga duración. Cuando colocamos catéteres de corta duración, son los diferentes catéteres venosos centrales que podemos tener, que pueden durar un mes, pero ustedes ven en algunos pacientes duran hasta la experiencia muchas veces más de un mes,
nosotros tenemos experiencia de catéteres de mucho más de un mes, sin infecciones, sin trombosis, sin nada, si se tiene un cuidado especial y un cuidado específico por parte del personal de enfermería que garantice que no haya este tipo de complicaciones. Una duración intermedia cuando se considera que pueda ser mayor de un mes, y en algunos catéteres nuevos, que son los catéteres PIC, podemos encontrar que últimamente, como se han salido una serie de avances en este tipo de catéteres, en los cuales están revertidos, aguantan mayor presión, estos catéteres pueden durar más de un mes. Y el de larga duración son esos catéteres que podemos utilizar por más de 3 meses, y son aquellos que se pueden utilizar a nivel tunelizado o a nivel implantado. Entonces, para colocar y para tener el cuidado en este tipo de accesos, debemos primero verificar la indicación de colocar el catéter y si es necesario que el paciente lo tenga. Debemos evaluar al final si las condiciones del paciente y cuál va a ser la finalidad de la terapia por la cual voy a administrar ese catéter. La evaluación por ultrasonido para ver si hay viabilidad del acceso y determinar la inserción, en qué lugar anatómico nosotros vamos a poder realizar esa inserción. Se debe medir si es un catéter que se va a colocar por vía periférica, pero que queda a nivel central, los también llamados PIC. Se debe medir la circunferencia del brazo 10 centímetros por encima de la fosa anticubital para poder nosotros colocar este tipo de catéteres. Se debe siempre mantener una técnica de asepsia y antisepsia totalmente estéril, y como bien los decía mis compañeras, por seguridad debemos hacer siempre una lista de chequeo y una lista de verificación, y es indispensable la educación del paciente y familia, porque ellos son los que nos ayudan a cuidar. Entonces, vemos que hay diferentes tipos de técnicas. Las técnicas podemos ser las técnicas a ciegas, en las cuales se palpa la vena y se pincha y se punza el paciente en forma ciega, de acuerdo a los reparos anatómicos que se han aprendido. Actualmente en muchas instituciones y en muchas partes, tanto del país como a nivel internacional, se está utilizando la visión ecográfica, pues que es la que nos reduce el tipo de riesgos cómo es en la colocación y minimiza los riesgos en la colocación e inserción de este tipo de catéteres, en el cual en la ecografía nos puede mostrar, por visión ecográfica, nos va a poder mostrar la arteria y la vena, para cuando nosotros hagamos la punción, actuemos de manera certera. ¿Listo? Entonces, también lo único, sea cualquiera de las dos técnicas que se utilicen, se recomienda la verificación radiológica para determinar si hubo o no complicación, o si hay una o no complicación en el manejo durante la inserción, durante el momento de la inserción. ¿Listo? Entonces nos vamos a encontrar que los cuidados del catéter, nosotros nos vamos a enfrentar a este paciente, en el cual tiene una cantidad de tubos, de máquinas. Como podemos ver aquí, el paciente va a estar expuesto y está expuesto a una cantidad de riesgos, y en los cuales nosotros en primera instancia tenemos que conocer qué tipo de catéteres nos estamos manejando, si tenemos catéteres que son de 3 luces, si son catéteres que son de 5 luces. Depende del uso que nosotros le vayamos dando, y entre más vías se utilicen, más riesgo de contaminación tiene el paciente. Y es por eso, como yo les decía al principio de la charla, que hay que determinar cuál es el uso de ese tipo de catéteres. Debemos mantenerlos, no debemos evitar este tipo de inserciones justo al lado del tubo, si se pudiera colocar a nivel subclavio, pero eso yo sé que y es difícil, porque yo sé que es dependiendo de la condición del paciente, en el cual podemos nosotros determinar qué tipo de catéteres vamos a utilizar. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Porque lo importante es determinar qué tipo de catéteres vamos a utilizar y mantenerlo en las mejores condiciones de asepsia y antisepsia. Entonces,
Entonces, uno de los cuidados que es importantísimo es utilizar un apósito transparente durante la curación del catéter, y si se debe hacer una limpieza y secado con manejo con clorexidina a base alcohólica, más o menos 2 o 3 minutos para que haga el sellamiento, y si es con base yodada, de 1.5 a 2 minutos. Ese cuidado también debe estar específicamente, y yo les aconsejo también la fijación, específicamente cuando tienen este tipo de catéteres, se debe fijar tanto desde la parte donde comienza el catéter, y con las maripositas, y en algún momento se puede colocar. Que es importante utilizar cuando se utiliza este tipo de mariposas, dentro del protocolo de cuidado se le debe colocar y limpiar con unos copitos estériles, unos hisopos estériles, con clorexidina, siempre limpiar por debajo y alrededor del sitio de la inserción, porque por debajo de este tipo de dispositivos nosotros vamos a encontrar que hay rastros de sangre, y ustedes saben que la sangre es un medio de cultivo para todo tipo de bacterias, y es el que nos puede aumentar el riesgo de infección. Si por cualquier motivo, porque el paciente está sangrando, porque tiene una coagulopatía, porque las plaquetas están disminuidas y el paciente está sangrando, nosotros podemos colocar gasa en el paciente. Sí, le podemos colocar gasa en el punto de inserción del catéter, pero debemos tener en cuenta que esa gasa hay que evaluarla por lo mínimo 48 horas, y cada 48 horas realizar curación del catéter. Si no, esperar 7, 8 días y se puede se puede hacer la curación. También están este tipo de dispositivos, este tipo de apósitos que contienen clorexidina, este tipo de apósitos que contienen clorexidina, y en el cual nosotros generalmente se dejan para situaciones muy específicas, en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que han tenido bacteremias a repetición, también en pacientes con fístulas, que muchas veces el paciente con fístula drena mucho, y por el mismo tacto del paciente en todas partes del lugar se trata de utilizar este tipo de protección de clorexidina para así minimizar la presencia de infecciones de catéteres. Siempre se debe cubrir con una película aislante para poder determinar el cuidado de lo mismo. Hay diferentes sitios esenciales para la presencia de infecciones, desde el mismo punto del catéter, ¿sí? En los mismos organismos endógenos que están con la presencia de la piel, en el mismo contacto con los dispositivos de los adaptadores libres de agujas, que también que nosotros, si no tenemos una adecuada limpieza, se recomienda hacer 15 fricciones con pañitos con clorexidina. ¿Y para qué? Para minimizar ese tipo de presencia de este mínimo de presencia de que nos pueda contaminar el catéter. Listo. Lo primero que debemos hacer nosotros es en el momento en que tenemos ese tipo de catéteres, debemos inspeccionar los sistemas de infusión, debemos de inspeccionar que haya transparencia en esas soluciones, que no haya presencia ni de cristales ni de cristalización, porque puso medicamento, se me olvidó lavar el buretrol, o se me olvidó lavar el recorrido de la línea, y yo le puse otro medicamento que eran incompatibles y se cristaliza. Debemos siempre asegurar la transparencia de esas soluciones. Los sitios de inserción, los conectores libres de aguja, debemos mantenerlos en las mejores condiciones de asepsia y antisepsia, y debemos hacer, como yo les decía, el cambio más o menos de 8 días, y con pacientes con gasa se debe hacer más o menos 48 horas. Los cambios de equipos están recomendados según la CDC y la INS cada 96 horas, cuando son mezclas y medicamentos, y mientras que en nutriciones parenterales sí se debe cambiar cada 24 horas, lo mismo que al igual que el conector libre de agujas. Recomendado por la literatura, limpieza de 5 fricciones con clorexidina y retiro. Acuérdense que cuando se va a retirar el catéter debe haber una indicación médica y una valoración del paciente. ¿Qué va a pasar? Siempre se debe tener paciente en Trendelenburg, se le debe colocar al paciente, respirar, y que mientras tenga una inspiración sostenida, retirar el catéter, y el paciente debe estar acostado.
acostado, no sentado en una silla, sino debemos siempre retirar el catéter acostado. Pero para saber cómo nos estamos comportando nosotros, debemos tener una serie de indicadores, y como bien lo hablaban mis compañeras anteriormente, nosotros deberíamos establecer como es una serie de listas de chequeo que ya no se las voy a, cada institución lo establecerá, qué tipo de chequeos se deben establecer de inserción, de las siguientes de las curaciones, se deben establecer en el momento de la inserción, si lo están haciendo todos los miembros del equipo, lo están haciendo adecuadamente actualmente, y me pareció un avance muy bueno en la unidad de cuidados intensivos. Están utilizando el sistema por vía sistemática, realizar los controles y las verificaciones diarias, en los cuales se controla si el personal de enfermería, cuando ingresa a la habitación y va a administrar un medicamento, limpia y flexiona antes de colocarlo, si lo hace con técnica limpia, si lo hace con técnica estéril, y todos esos cuidados que debemos tener ante la administración de medicamentos. ¿Por qué? Porque si nosotros no medimos, nosotros no sabemos. ¿Y qué pasa con este tipo de catéteres? Van a haber colonizaciones del catéter, puede haber sitios de infección del sitio de inserción del catéter o del reservorio cuando son catéteres implantados, cuando son catéteres tunelizados, y ustedes saben que son procedimientos quirúrgicos que siempre atañen y traen un poco de complicaciones en el paciente, o pueden traer también a veces bacteremia o infecciones sistémicas relacionadas con el uso de estos dispositivos o relacionadas con las infusiones si no tenemos un adecuado manejo en la preparación de este tipo de infecciones. Últimamente se está tratando de estandarizar, que se preparen, por decir, las reposiciones de potasio, tener unas mezclas estandarizadas. Ahora con la pandemia nos enseñó a tener unas mezclas estandarizadas y nosotros podemos avanzar este tipo de tecnología, en el cual le reduce tiempo y esfuerzo a enfermería, que le ayuda a tener un mayor contacto con el paciente. Entonces, estas son de las definiciones que se pueden, que tenemos que tener en cuenta cuando manejamos el catéter, que son las bacteremias o las infecciones sistémicas relacionadas con el uso de los dispositivos. Es el aislamiento de ese germen en cultivos semicuantitativos o cuantitativos del segmento del catéter y en sangre preferiblemente, o en aquellos catéteres, aunque no se confirme en el segmento del catéter, en aquellos pacientes en los cuales se le retira el dispositivo, no tiene otro medio, otra fuente de infección, nosotros podemos considerar que esa infección fue asociada al catéter, ¿sí? Y si fueran asociadas a las infusiones, es el aislamiento de ese mismo germen en la infusión que se está administrando, tanto que crezca tanto en los homocultivos de las diferentes venas periféricas o centrales que se utilizan, y en el mismo crecimiento de la infusión que nosotros tenemos duda de la administración de los mismos. Y entonces que esto ya es como para tener como guía presente, guía para el cuidado del catéter venoso central. Debe haber una guía para la inserción en el cual debe, si es a nivel de cirujanos, los cirujanos o el personal que va a colocar, no digamos cirujanos, el personal que va a colocar, además del cirujano hay otro tipo de personales, tengan las prerrogativas. Si es enfermería debe tener, y el cirujano también, y el resto de profesionales debe tener un entrenamiento, si va a ser en la habitación del paciente o si va a ser a nivel de un sitio específico en salas de cirugía, se deben tener todas las técnicas de asepsia y antisepsia. Se debe tener un manejo rutinario, deben tener manejos protocolizados con técnicas de asepsia y antisepsia. Toda enfermería debe estar capacitada y debe estar preparada y debe estar inmersa en ese protocolo, y debe aplicar ese protocolo para el manejo de este tipo de catéteres, equipos, apósitos transparentes. Nosotros debemos determinar qué tipo de catéter vamos a utilizar, cuántas luces vamos a necesitar. No es lógico que se coloque un catéter 3 luces o un multilumen para un paciente que nada más tiene líquidos endovenosos y digamos un goteo de potasio o digamos un goteo de nutrición parenteral. Entonces ahí tendríamos nosotros como enfermeros levantar las manos, doctor, mejor porque no colocamos un bilumen, ¿sí? No tener un multilumen, 4 luces, 3 luces, ¿sí? Entonces
entonces nosotros también podemos un poco levantar la mano. Cuando se retira el catéter, todas las guías internacionales nos dicen que retira cuando hay sospecha de infección. Cuando esa sospecha de infección que la tenemos presentes, con flebitis, con signos locales de infección, nosotros debemos allí pensar en el retiro, o definitivamente cuando ya no se va a utilizar más en el catéter. Listo. Debemos tener unas medidas para esas implicaciones que nos pueden traer, están relacionadas con el manejo, tener siempre nuestras bule, que es la higiene de manos, realizar las mejores barreras, siempre con todo técnica de asepsia, las mejores barreras de protección para nosotros. Acuérdense siempre de utilizar gorro, tapabocas, más ahora en estos tiempos de pandemia, utilizar antisépticos de clorexidina durante la inserción y mantener las mejores técnicas de asepsia. Debemos hacer una educación, especialmente a los cuidadores, como bien lo decía Marta en la anterior charla, en su centro de cuidado, de cuidado clínico, había una educación al paciente, como bien nos decían las compañeras, Dayana, Lucemeira y todas las demás, y Marily, la misma Marta Liliana, que nos decían que siempre hay que educar al paciente. El paciente tiene que educarse en el manejo de todo este tipo de dispositivos. Entonces, es importante que también nosotros tengamos nuestros parámetros, y esto como ya para finalizar, es importante que nosotros como institución, y nosotros, y se los doy como ejemplo, como institución, como país, debemos tener una serie de parámetros. Nosotros siempre nos basamos en las guías en las guías internacionales. Nosotros como instituciones, como país, debemos también entender nuestros estándares, y por eso yo les decía en primera instancia que nosotros deberíamos hacer mediciones. Nosotros como grupo generamos también trabajos de investigación que esto nos ayudan a mejorar para determinar en qué tipo y en qué momento de la infección se presenta, en qué momento del manejo del catéter se presenta esa complicación o se presenta ese tipo de infección, y es por eso que nosotros hemos realizamos un trabajo en el cual estudiamos esos factores asociados a las bacteremias en los catéteres venosos centrales, y gracias a Dios pudimos culminarlo satisfactoriamente. Fue presentado en el Congreso Mundial de Cuidado Crítico y fue publicado en una revista Q2, actualmente publicada en una revista Q2 de cuidado crítico a nivel mundial. Y estas son las cosas que a nosotros nos ponen a determinar, y por lo menos cuando se manejan pacientes con fístulas, con falla intestinal, que tanto el doctor Vergara como el doctor Cadena lo manejan, ellos saben en qué momento se presentan las infecciones en este tipo de pacientes, y como saben en qué momento, saben dónde detectar, tanto el doctor Cadena como el doctor Vergara y todo el grupo que nosotros le acompaña, enfermeras, el grupo de enfermería, yo como representante de enfermería, sabemos en qué momento se presentan esas infecciones, y es allí donde podemos atacar y disminuir y minimizar este tipo de complicaciones que se presentan en el paciente. Entonces, les dejo esa inquietud, investiguen, determinen también y establezcan también sus métricas para poder saber en qué momento están, si están bien, están mal, y qué medidas correctivas tienen que hacer. Esto era como para terminar.